Bien. Yo también tengo tierra. Mucho mate también. Sí. Déjame que yo te lo busco. Dale, dale, dale. Porque para cómo es el... Por favor, si alguien de... Luis ya está. Ok, bien. No sé qué ha ocurrido, pero bueno, ahí estamos en total unos 35. En unos minutos más va a estar con nosotros Franco Bifo. Soy aquí, nunca he... Dicho caso, ¿cuál caso, Rebeca? A ver. Acá lo dice, Martínez Pisón. Marco, Bifo, espérame 2 minutos nada más y ya comenzamos. Dame 2 minutos que tengo que despedir de aquí a Maco y ya comenzamos. Bueno, ¿Sí me escuchas, Bifo? te escucho. Y Un minutito, 2 minutos, 2 minutos. Franco Bifo, 2 minutos. soy aquí. Bueno. Dos minutos, Franco, estoy contigo. Bueno, te acompaño. Espero que les haya servido. No, sí, mucho. Mucho, mira, Hola, está con nosotros Franco Bifo Berardi, a quien le agradezco. Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Puedes levantar todavía un poquito más tu sonido. Ok, puedo... Va, subir. Ok, espérame solamente un poquitito porque te quiero presentar y antes quiero preguntarle si le fuera posible a Luis Ángel Mendoza reiterarle a los inscriptos que tienen que buscar el mail de su primera vez donde se inscribieron, donde tienen su clave de acceso y con esa van a poder acceder. Si puedes hacerlo, Luis Ángel, te agradezco mucho, disculpa la molestia porque creo que hay mucha gente que no logra entrar todavía, no sé por qué, pero bueno. Franco Bifo Berardi. ¿Cómo lo conocí? A través de un libro que se llama Félix, donde
Franco Bifo relata lo que implicó para él su encuentro con Félix, un amigo, Félix Guattari. Es un texto que les sugiero leer. Bifo dice: pero el libro no terminará nunca, porque el pensamiento rizomático es la cartografía de las regiones por venir, y por lo tanto las regiones en las cuales éste prolifera no dejan de desplegarse ante mis ojos, al igual que en un viaje, algo así como el viaje de una amistad. Y para presentar el tema que va a desplegar, sobre el cual quiere dialogar Bifo, me permito leerles un pequeño poema. ¿Por qué escribo versos? Para volver al vientre donde cada palabra va a nacer. Por hilo tenue, la poesía es simulacro de voz, tus penas y tus goces. Te destruís conmigo, por eso escribo versos. Juan Gelman, en carta a mi madre. Con este poema, León Rosichner, un filósofo ligado al psicoanálisis en la Argentina, a mi gusto también vinculado al pensamiento libertario, escribió un libro que puede ser leído de dos maneras: Materialismo ensoñado, o puede ser leído como Materialismo ensoñado. ¿Por qué digo esto? Porque yo quedé impactado por un texto que Bifo me acaba de hacer llegar en esta semana, que se llama Senza Madre, sin madre. Dicho esto, ¿cómo es esto sin madre, Bifo? Puedes comenzar a hablar. Sí, antes de nada se trata de una respuesta a un psicanalista italiano de formación lacaniana que se llama Massimo Recalcati. Se trata de un psicanalista y de un pensador que me parece muy interesante por su por, sobre todo para la idea que en la condición contemporánea la aceleración del proceso informativo, la aceleración y la intensificación de los estímulos nerviosos que vienen de la infosfera, el inconsciente se explode. Hay una especie de explosión de la dimensión inconsciente. Ese es el punto de comienzo de la teoría de Recalcati, en un libro que se llama El hombre sin inconsciente. El desarrollo del discurso de Recalcati se presenta de manera que me parece muy problemática. Recalcati reconoce que la aceleración contemporánea destroza la dimensión del simbólico y al mismo tiempo destroza la función autoritaria y central de la ley y esencialmente del padre. Entonces, después de una análisis de la condición contemporánea que me parece interesante y que comparto, Recalcati llega a una conclusión que me parece reaccionaria, de un lado patriarcal, pero sobre todo ineficaz, improponibile, la restauración del padre, la restauración de la autoridad simbólica representada por el padre. Bueno, he reflexionado sobre el discurso de Recalcati, he discutido con él y mi posición me llevó a escribir este texto al cual te refieres, es decir, un texto que se llama Sin Madres. Mi tesis es que
la condición contemporanea seguramente attacca hace más débil y destroza la función simbólica del padre, pero el malestar contemporáneo no se explica esencialmente en términos de relación al simbólico, se explica esencialmente, me parece, en términos de, de una rarefazione della presencia corporea, afectiva, emocional de la madre. El capitalismo cognitivo, el capitalismo contemporáneo, la dimensión de aceleración informativa de la red produce en mi sentido sobre todo una disolución de la dimensión física, corpórea en el proceso de comunicación. Eso no es siempre malo, como podemos ver en ese momento. Puedo participar a una discusión que se desarrolla en Argentina, en México y en Italia contemporáneamente, pero si vamos a examinar los efectos psíquicos y sociales de la decorporealización del proceso de comunicación y de trabajo en la época contemporánea, creo que tenemos también que considerar los efectos patológicos que eso produce en la dimensión social del deseo y en la forma de la relación. Franco, Sí, dime. ¿podrías desplegar un poco más esta cuestión que acabas de señalar, el impacto en el trabajo? Y antes hablaste del capitalismo cognitivo. Si puedes, en el curso de lo que vas desplegando, explicar, desarrollar estos dos conceptos. Decimos que siempre en la historia humana el trabajo ha implicado una dimensión cognitiva. Claramente, producir un objeto metálico implica la actuación cognitiva, pero lo que se pasa en las últimas décadas, es decir, la digitalización y la reticularización del proceso de producción de plusvalía y del proceso de acumulación de capital, esta transformación produce, en mi sentido, una creciente, un creciente involucramento, un creciente la palabra marxiana para explicar eso es subsunción, una creciente subsunción, captura de las energías nerviosas y de las competencias cognitivas al interior del proceso de producción. Eso significa que el sistema nervioso social está directamente implicado en la aceleración productiva finalizada a la acumulación de capital. Creo que cuando hablamos de trabajo cognitivo implicamos de un lado una transformación de los procesos productivos, pero al mismo tiempo implicamos también una diferente, una nueva explotación de las energías nerviosas. Eso se vincula a una tendencia hacia la decorporealización de la relación comunicativa. Entonces, la dimensión psicopatológica contemporánea se traslada cada vez más hacia
al interior del proceso productivo mismo. La vieja separación entre psicoanálisis y análisis social está desvaneciendo, porque si queremos comprender el proceso de explotación y si entendemos entender los procesos de formación de una subjetividad social, tenemos que hablar de la dimensión psíquica que está implicada en ello. Y el mismo se puede decir a nivel de la práctica psicoanalítica. No podemos empezar una consideración analítica sobre la psicopatología contemporánea sin referirnos a la aceleración productiva que implica la dimensión psíquica. Ajá, está bien. Entonces ahí es donde tú hablas del lugar en lugar de, digamos, voy a hacer una especie de ironía, en lugar de la ley del padre, dejar aparecer el cuerpo materno, el cuerpo de los afectos, de las sensibilidades. Decimos que cuando intentamos entender lo que se pasa en la época contemporánea, que es al mismo tiempo una época de aceleración y de implicación de las energías nerviosas y entonces de la dimensión psíquica. Cuando intentamos entender qué se está pasando, lo que vemos es que la dimensión simbólica y la relación al orden simbólico se hace muy frágil y al final el comportamiento de las nuevas generaciones se refiere cada vez más a una dimensión a la dimensión simbólica. Está como constantemente pulsionada por estímulos que tienen un carácter imaginario, un carácter directamente impactante sobre la dimensión imaginaria del deseo. La mediación simbólica, sea el político, sea la racionalidad del moderno, parece desvanecer. ¿Qué podemos hacer a este punto? Tenemos que reivindicar una vuelta de los buenos valores progresivos, racionales del simbólico moderno. No me parece posible, sobre todo. No sé si sería bueno o malo. Lo que me parece sobre todo claro es que el valor de la dimensión simbólica, antes de nada de la dimensión política, se ha disuelto a causa, debido a la dimensión infosférica y psicosférica producida por las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que focalizar un otro punto. No es el simbólico lo que produce el sufrimiento. No es la falta de simbólico, no es el desagregarse del simbólico que produce el sufrimiento contemporáneo o que produce efectos sociales de tipo violento, de tipo agresivo, hasta de tipo fascista. No es la disolución del simbólico, pero mucho más es la rarefacción
de la relación con el cuerpo afectivo de la madre. Digo de la madre no en un sentido biológico, no en el sentido que estoy llamando a las mujeres a volver a su papel maternal. No es este mi problema es el cuerpo, la dimensión emocional, afectiva y corpórea que se produce a través de la relación al otro. No me importa restablecer las condiciones normales de la familia. Me interesa profundizar cómo la patología individual y colectiva contemporánea se radica, se funda sobre todo en una rarefacción de la relación al cuerpo, en una creciente virtualización de los procesos comunicativos y de los procesos productivos. Cuando hablamos de solidaridad política, de solidaridad social, cuando notamos que desgraciadamente la solidaridad se hace cada vez más rara, difícil, improbable en la relación social contemporánea, naturalmente al fondo hay la potencia destructiva del capitalismo neoliberal que ha difundido el senso de concurrencia, de competición en todas las formas de relación. Naturalmente eso es el fondo social, pero tenemos también que considerar una fragilización del tejido, de la forma de la relación comunicativa y afectiva. Visto. Sí, prego. Perdón, disculpa la interrupción. Te preguntan qué quieres decir con tu palabra rarefacción. A ver si puedes encontrar otra forma de pasarla al castellano porque está como a mitad de camino. En italiano raro significa, diferentemente del castellano, significa que se hace pocas veces, que no se acontece casi nunca. Raro es escaso, poco en el tiempo. Entonces, rarefacción significa casi el desaparecer, el disolverse, que es algo, la relación corpórea si rarefa, en el sentido que no se acontece casi nunca, que nos encontramos cada vez más a través de una pantalla, que el trabajo se desarrolla cada vez más en lugares distantes, interconectados por la red digital. En este sentido, la relación al cuerpo se hace rara en italiano. No me viene el término castellano para decir raro. Voy a ver. Está bien. Bien, pero va bien, va bien. Avanti. Bueno, voy a continuar. Entonces, mi respuesta a recalcati y a una cierta interpretación del lacanismo consiste en la convicción, en la persuasión, en la afirmación que el problema principal de nuestro tiempo no es la crisis de la política y de la dimensión simbólica, y decimos de una forma ideológica de la solidaridad. Todo eso se pasa en nuestro tiempo, pero no es mi
punto de focalización. Mi punto de focalización es la disolución o reducción de la relación temporal. Hay aquí un discurso que me parece muy cercano al discurso que hace Luisa Muraro, una filósofa feminista italiana que ha escrito un libro titulado El orden simbólico de la madre. En este libro, Luisa Muraro habla del acceso, del ingreso a la dimensión lingüística como un ingreso que está esencialmente fundado sobre una confidencia, sí, decimos una confidencia de tipo afectivo y corpóreo. La palabra, la relación semiótica entre significado y significante, la relación simbólica entre l'objeto y la palabra que me permite de denominar el objeto, esta relación se funda esencialmente sobre la confianza en la figura de la madre o del cuerpo singular del otro. Si yo llamo agua lo que está al interior de esta botella, yo la llamo acqua en italiano. No es porque el significado, el sentido de la palabra me viene de una práctica gramatical. La relación entre significado y significante se funda sobre la confianza en el cuerpo del otro. El desaparecer del cuerpo en la comunicación social produce un efecto que es un efecto esencialmente psicopatogénico. El efecto de transformar la palabra, el signo, en algo de esencialmente operacional, funcional, al interior del universo digital, al interior del universo productivo neoliberal. La relación entre significado y significante se funda esencialmente sobre una procedura de tipo operacional, una procedura de formatación operacional del lenguaje y entonces de la comunicación. Eso es un punto que me interesa mucho porque yo creo que y el sentido del artículo Senza Madri es esencialmente focalizar la cuestión del cuerpo emocional como raíz de la patología contemporánea, que es al mismo tiempo una patología de tipo pánico y una patología de tipo depresivo, una aceleración del ritmo de interpretación operacional, productiva, y a un cierto punto se manifiesta como caída depresiva, como caída del invertimiento deseante y consecuentemente como depresión. Este ciclo pánico-depresivo, en mi sentido, se funda esencialmente en una desaparición del cuerpo emocional en el proceso productivo y en el proceso comunicativo. Evidentemente este discurso tiene una cara, un aspecto político, de análisis política muy clara. La debilidad, la impotencia de los trabajadores en la época contemporánea se funda largamente
sobre la disolución de la dimensión corporal, de la presencia física de los obreros al interior de la fábrica. La fábrica está reemplazada por la red telemática y los trabajadores se encuentran en una relación de cooperación, pero no en una relación de presencia corpórea en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Este tipo de deterritorialización espacial y temporal de la relación entre trabajadores, en mi sentido, es una causa muy profunda de la crisis de la solidaridad social entre trabajadores. Una pregunta. Tú acabas de desplegar y señalar, a mi gusto yo acuerdo como analista, que hoy la cuestión no pasa por el simbólico, sino pasa por lo corporal. Freud decía que los afectos corporales no se reprimen, se despliegan, caminan en la superficie del cuerpo. Entonces, volviendo al tema corporal, voy a ser aquí como abogado del diablo. Resulta que los regímenes fascistas, Mussolini, pero Hitler en particular, desplegaron una especie de culto al cuerpo. Eso está claro en Mi lucha, en el cine de Lili Rosenthal, sobre las Olimpiadas del año 36 en Alemania. Entonces yo te quería preguntar cómo articular esta cuestión, que acuerdo contigo, de la presencia del cuerpo, de las cosas que el cuerpo muestra y hace y no habla, con el avance hoy día en Italia, en Europa y en América Latina. En la Argentina hace 2 semanas se acaba de inaugurar la primera cárcel para inmigrantes. O sea que todos los argentinos vamos a ir a parar ahí adentro, porque somos todos hijos de inmigrantes. Entonces, estos fenómenos del cuerpo y la aparición de tendencias, en particular, no solo, pero en especial en la política, de tendencias de un cierto deseo fascista, ¿no? El Brexit británico, o lo que acaba de ocurrir en Colombia, de votar no a la paz. ¿Cómo ves esto, Franco? Seguramente el fascismo, desde su manifestación originaria en Italia, en la figura de Benito Mussolini, es una especie de afirmación reactiva de la corporeidad. Yo diría que hay una historia de la corporeidad barroca que se desarrolla en la época moderna como otra cara de la decorporeización gótica, de la abstracción gótica. Y el barroco vuelve en la historia del mundo con la figura de Mussolini. Hay como 2 historias del poder social y cultural en la época moderna, que se acompañan la una y la otra y se relacionan, se vinculan, se sustituyen en el tiempo. La una es la cultura de la abstracción, la cultura del capitalismo financiero, la cultura de la progresiva separación del valor económico desde el valor de uso y al mismo tiempo de la abstracción del poder económico desde la corporeidad física de la sociedad. Lo vemos muy bien hoy, en la época en la cual el capitalismo financiero
gracias a las tecnologías digitales ha proliferado al interior de todas las formas de vida, produciendo un efecto de abstracción generalizada. Pero esta abstracción siempre, desde el comienzo del siglo XX y de manera nueva hoy, esta abstracción produce un efecto doloroso, produce un efecto de dépaysement, de pérdida de las referencias, de pérdida de la identidad. Hay un problema enorme de territorialización identitaria causada por el capitalismo. Deleuze y Guattari lo dicen muy claramente: la historia del capitalismo es una historia de deterritorialización, pero al mismo tiempo hay una otra historia del poder capitalista, que es la historia de intentos rabiosos, desesperados, irracionales, agresivos, de restablecer una dimensión corpórea, física. Ecco, entonces Mussolini representa el comienzo de una reivindicación rabiosa, agresiva, de una corporeidad que el capitalismo financiero está cancelando, está negando. Hoy somos en un momento claramente caracterizado por este tipo de dinámica. La abstracción financiera se ha vinculado, se ha entrelazado con la abstracción digital. Este tipo de doble abstracción ha producido un efecto de decorporealización, de desolidarización y de pérdida de todas las identidades en la dimensión social. A un cierto punto, el empobrecimiento y la pérdida de identificabilidad está produciendo un efecto de regreso hacia posiciones de tipo clásicamente reaccionario y particularmente de tipo identitario. El volver de la identidad nacional en Europa, en Inglaterra, el volver del racismo blanco en los Estados Unidos, en sus formas más agresivas. Esa, en mi sentido, es una prueba del hecho que la abstracción produce patologías que a la vez producen un efecto de riterritorialización agresiva. Eso en mi sentido explica parcialmente la dialéctica infinita entre capitalismo y fascismo. El fascismo es una reacción a la abstracción capitalista que se inscribe plenamente al interior del desarrollo capitalismo mismo. Ajá, ajá. Me hiciste recordar en tu referencia a Benito Mussolini que el padre de Benito le puso como nombre Benito en homenaje a un prócer mexicano, Benito Juárez. Sí, son esas extrañas cuestiones de la historia. Entonces, te voy a hacer ahora yo una última pregunta mía y después que respondas le damos el espacio a quienes están participando. A ver, aquí, acá aparece un comentario bastante largo. Nina Castorane Sáenz dice: para intentar traer a la reflexión la idea marxista de enajenación, pregunto a Berardi, ¿la considera una primera entrada de esto que llama ahora dimensión psicopatológica contemporánea? Y una reflexión: yo he pensado que la facilidad de vinculación a
través de Internet es como estar over the edge, no en una frontera entre dos elementos desconocidos, sino al borde, en la orilla de algo que más o menos conocemos, hacia algo que desconocemos completamente. La vinculación online permite reuniones de reflexión y crítica como esta, pero también surgen manifestaciones de una especie de consumo de personas como el app Tinder, que es básicamente para conocer gente que podría ser tu pareja en base a coincidencias en criterios que la misma aplicación establece. Me parece que el riesgo de eso es no saber soportar la diferencia. Se pauperiza de cierta forma nuestra capacidad de relacionarnos con la otredad y suele aportarnos o soportarnos, y solo soportamos a personas afines con quienes compartamos ideas, antecedentes, ubicación geográfica. Y bueno, me parece que ambas cosas pueden ser peligrosas para la convivencia humana, para el sentido de la comunidad. Este es el comentario que te hace llegar Nitia Castorena Sáenz. Bifo, si tú tienes algo para comentar, decir. Gracias por el comentario y intento decir algo sobre la primera parte del comentario, es decir, cuando Nitia Casorena dice o pregunta o propone de considerar la noción marxiana de alienación, de enajenación. A mí siempre me ha parecido que el concepto de alienación tiene, como sabemos, una génesis y una función que se refiere largamente al contexto hegeliano, a la idea que habría una autenticidad originaria perdida en la relación social capitalista, que tenemos que reactuar, etc. Esa es un poco la manera en la cual en los manuscritos de 44 Marx habla de alienación, de manera parcialmente aún influenciada por el pensamiento hegeliano. Pero al mismo tiempo, el concepto de alienación se presenta de manera muy amplia y tenemos que mejor definir las formas concretas de alienación. Y las formas concretas de alienación hoy se manifiestan en mi sentido, antes de nada, como sufrimiento psíquico, como sufrimiento mental producido por un reciente proceso de decorporealización, de disolución de la dimensione erotica della comunicazione. Questo me parece un punto muy importante para entender el mutamento, la transformación que se verifica al interior della dimensione psicopatologica. El concepto de alienación a mí siempre me ha interesado desde un punto di vista no ideal, no humano, no en referencia a una autenticidad humana, pero en relación a las condiciones psíquicas y sociales, en las cuales la relación al otro se hace una relación agresiva, miedosa. Claramente la economía neoliberal produce un efecto de patologización de la relación al otro, que está fundada también
y sobre todo sobre el hecho que el otro siempre es un competidor, siempre es un enemigo potencial. La relación social, laboral, que llamamos precaria, esencialmente es una dimensión de guerra social permanente, en la cual cada trabajador es el enemigo potencial del otro trabajador. Creo que las dos dimensiones, es decir, dimensión neoliberal de intensificación competitiva de la explotación y la dimensión tecnológica de la digitalización vinculados producen un efecto que es un efecto psicopatógeno y socialmente destrozador. Eso no significa de mi parte una condena tecnófoba de las nuevas tecnologías. Claramente no es así. La valutación de las tecnologías tiene que ser colocada al interior de la dimensión social que las utiliza, que las utiliza. Bueno. Gracias, porque es muy interesante esto que despliegas de que no es algo así de poner interrogar de que si existe o no una esencia humana que habría que recuperar, ¿no? Por un lado, y por otro lado esta cuestión que tú indicas que en el actual capitalismo el semejante es semejante como enemigo. Es un enemigo que hay que desplazar del mercado de trabajo. Yo hablo, no en general, sino de una lamentable experiencia que suele haber en el territorio del psicoanálisis, del análisis en el cual yo me muevo, donde cada analista aparece como el enemigo de otro analista, sobre todo si el otro analista se atreve a interrogar, a preguntar, a cuestionar un saber que se consideraba una esencia, por ejemplo, poner en tela de juicio el orden simbólico y el tema de la paternidad. Pasado este pequeño anuncio, te quería preguntar dos cosas, y después dejamos que participen los demás. El día de ayer Obama declaró que él no va a permitir que lo alejen de que lo acerquen a un capitalismo sin alma. O sea, él quiere un capitalismo con alma. Y después una pregunta cotidiana, tengo entendido por algunas noticias que vi, que en algún momento o en algunos momentos tú estuviste en Chiapas, conociste algo en directo, la experiencia de los zapatistas. Bueno, por lo menos eso es lo que vi en algunas noticias. No, nunca he sido en Chiapas, muchas veces he sido en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, pero en Chiapas no he sido. Y creo como mi problema principal es que no puedo tolerar la humedad por una cuestión pulmonar y de asma. Me consellaron de no ir a San Cristóbal porque sería problemático para mí. De todas maneras, no, he encontrado muchas veces compañeros del movimiento zapatista, pero en México DF y otras veces en el estado de Oaxaca. ¿Por qué me dices esto sobre Chiapas? No, porque quisiera conocer qué piensas, porque hace unos días el movimiento zapatista hizo una jugada que en castellano decimos pateó, tiró la mesa del ajedrez, donde todo ya estaba ordenado, al hacer una propuesta donde el movimiento zapatista quizás en un momento intervendría en las elecciones con una candidata mujer indígena. Incluso los zapatistas recalcan, si es posible,
que solo hable lengua indígena. Entiendo. Entonces, bueno, estas dos preguntas que decía Obama, que quiere un capitalismo con alma, y esta jugada de un movimiento, entre comillas, marginal, entre comillas, minoritario, pero que hace algo en la vida social. Antes de hablar de la segunda cuestión, yo quería decir que esta cuestión del alma, del capitalismo, me hace un poco reír. Tengo muchísimo respeto para el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y me conmueve un poco que al final de su experiencia, que es totalmente fallimentar, intente de presentar su figura como una figura diferente de la figura de los que se someten totalmente al capitalismo financiero, que sería el capitalismo sin alma. Después hay un capitalismo con alma, pero no lo conozco. Estoy esperando que alguien me presente el capitalismo con alma. El alma, yo la veo en otra dirección. El alma es la dimensión psicocognitiva de millones de trabajadores, especialmente de trabajadores cognitivos y especialmente de trabajadores precarios, que tienen un alma que es sumida y sometida a una dimensión de trabajo que no es un trabajo socialmente útil, que es el trabajo exploitado por la financiarización. Nosotros tenemos un alma y el capitalismo se apropia de esta alma para transformarla en valor, en plusvalía, en acumulación. Esa es el alma. Pero detrás de la retórica yo entiendo y me mueve casi a la conmoción este intento final de Barack Obama. Es una persona buena, yo creo, pero es también, y esa es en mi sentido la herencia principal que Obama va a dejar a la historia. Obama me parece sobre todo la demostración de la impotencia contemporánea de la política. No es un caso, no es sin sentido que Obama se presentó hace 8 años a la escena internacional con 3 palabras que eran yes, we can, podemos. Podemos, extrañas palabras que decir para una persona que sería la más poderosa del país más poderoso de todos los tiempos. ¿Por qué nos dices estas palabras que serían como una obviedad? No lo son. El problema es que Obama, que no es estúpido, que no es como el idiota George Bush que lo precedió, Obama sabía muy bien que lo que los americanos deseaban, querían escuchar, eran estas palabras. Somos poderosos, podemos, yes, we can. Pero si vamos a verificar qué se pasó en los últimos años, vemos que no hemos podido cerrar Guantánamo, no hemos podido terminar la guerra en Afganistán, que explode nuevamente con fuerza, no hemos podido terminar la guerra en Irak, no hemos podido controlar Wall Street, que está reproduciendo las mismas condiciones de crisis financiera que de hace 8 años. No se ha podido reducir
el número de víctimas, particularmente de víctimas negras en las calles americanas. No hemos podido reducir el racismo, que al contrario está explodiendo en todos lugares. Nada. Obama es la demostración del hecho que la política, el poder político, no es poder, es un vacío. El poder real se ha desplazado totalmente en las manos del capitalismo financiero y en las cabezas del sistema corporativo de la Silicon Valley. Esto es el poder verdadero de nuestro tiempo y es un poder que está destrozando el mundo. Ese es el problema. La segunda cuestión que tú me pones, es decir, la decisión de los compañeros de ZLN de participar a las elecciones. Naturalmente yo no tengo ni la autoridad, ni la preparación, ni el conocimiento bastante para exprimir una posición crítica o de aprobación. No es mi papel, no es mi intención, pero una cosa puedo decir, que yo creo cada vez menos en las elecciones políticas, no solo porque tengo una vieja formación, decimos, extraparlamentaria y radical. Ese es el problema. El problema hoy es que el poder político, el poder que se puede tomar a través de las elecciones es nada, o cada vez menos. Lo hemos visto muy bien en Europa hace un año, cuando la formación política de Syriza, de Tsipras, logró ganar las elecciones, logró formar un gobierno, logró devenir el poder político. ¿Y qué se pasó después? Nada, porque el poder financiero decide y porque Mario Draghi, el jefe del Banco Central Europeo, ha dicho no me preocupo porque la sociedad europea está dirigida por el piloto automático. El piloto automático es la verdad del poder contemporáneo. No las elecciones políticas, no la presidencia de los Estados Unidos. No estoy significando, no intento decir que las elecciones son nada y que no me importa. Intento decir que la verdadera lucha social hoy se desarrolla cada vez más al interior de los lugares de producción. Y los lugares de producción son primeramente lugares de producción de conocimiento, de tecnología, de ciencia y de educación. Allá se encuentra el verdadero poder del tiempo que vivimos. Franco, Manuel Rosenthal, colombiano, que está a punto de trasladarse de México a Colombia, ecologista, él despliega una actividad que se llama tejer las voces. Te hace aquí un comentario, toma una consigna, tejer las voces, hacer tejido con las voces, con las palabras. Él dice, no están solos, es una consigna que se proclamaba en las marchas reclamando la aparición con vida de los desaparecidos de Ayotzinapa. Pero la soledad definía y caracterizaba las marchas. La ausencia de la madre que propones. No nos abrazamos en las marchas, éramos los que actuábamos en la marcha. Lo planteado en redes sociales, pero un dispositivo fascista capitalista nos impedía romper la soledad y materializarla en y desde las marchas. Estábamos y seguimos estando solas y solos sin la madre. Este es un comentario de Manuel Rosenthal.
he visto. Perdón, y acá hay otro más. De Omar Rodríguez. El capitalismo sin alma estarían los despidos no de sujetos, sino de números de trabajadores a partir de expedientes que los cuentan. Son dos comentarios que llegaron. Emanuel es un aporte, porque Manuel dice, y estoy de acuerdo con él, que en las marchas hay una especie de soledad, ¿no? Las marchas pueden llenar muchas calles, pero quedan solas, quedan aisladas. Yo creo, No aparece el aspecto. Sí, adelante. si puedo decir algo sobre el comentario de Faustino Sánchez, yo diría que toda la historia del movimiento social en los últimos años, particularmente en los últimos 10 años, se caracteriza cada vez más como un intento de revitalizar, de reactualizar una corporeidad que está desvaneciendo al interior del proceso de producción y de comunicación. Pensamos a lo que se ha pasado en muchas ciudades del mundo en el año 2011. En el momento más dramático de la crisis financiera en Europa, en los Estados Unidos, en el mundo árabe, ¿qué se pasó? Se pasó un movimiento que se llama Occupy. Se ocupaban las calles y las plazas del mundo. Particularmente en España, la campana produjo un movimiento que para un mes ocupó con 6 millones de personas el territorio del Estado español. ¿Por qué Occupy? ¿Cuál es el sentido de este movimiento? Yo creo que el sentido de este movimiento es diferente de las antiguas ocupaciones del año 1968, por ejemplo. Hoy, ocupar no se caracteriza tal como un acto institucional o instituente, se caracteriza sobre todo como un acto de afectividad, como un acto de revitalización de un cuerpo social que se encuentra separado, lacerado en la vida cotidiana. Efectivamente, el movimiento del año 2011 no produjo, a la excepción de España, tengo que decir, pero no produjo en general efectos positivos a nivel político. Pensamos solo a lo que se ha pasado en Egipto, donde el movimiento de Occupy llevó a la destitución del dictador Mubarak, pero después produjo un efecto políticamente regresivo de islamización y después de volver de la dictadura. También en los Estados Unidos, también en Inglaterra, en otros países ha habido un movimiento de Occupy que no produjo efectos políticos positivos y considerables. Pero se produjo un efecto de revitalización de la vida social que hoy se encuentra ser la sola forma de esperanza posible, de imaginación de una solidaridad posible. Entre otras cosas, el movimiento de Occupy produjo la experiencia política de Podemos, que es más una experiencia territorial, local, ciudadana, que una experiencia de tipo nacional. El aspecto más interesante de lo que se está pasando en España es la municipalidad de María Carmona en Madrid, de Ada Colau en Barcelona y de no sé qué en Valencia, etcétera, etcétera. La ciudad que vuelve a ser un lugar afectivo,
Esa es también una manera para pensar detrás del abismo que se ha abierto en Europa. En Europa vamos hacia una crisis final, un colapso final de la Unión que puede abrir la puerta al fascismo en muchos lugares, mientras que no termina la explotación financiera de la banca alemana y del Banco Central Europeo. En esta crisis interminable de la Unión Europea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la posibilidad abierta por el movimiento de ocupación? En mi sentido es una revitalización de las ciudades. Es a partir de las ciudades que puede reimaginarse un proceso de unificación europea. Disfortunadamente eso no será para mañana, porque mañana hay un colapso peligroso, hay el nacionalismo que se afirma en la mayoría de los países europeos, eso se pasará mañana. Pero si intentamos de pensar a una posibilidad de salida de la catástrofe fascista, nacionalista, que el capitalismo financiero ha paradójicamente producido, si intentamos de imaginar algo detrás de esta catástrofe, es a partir del cuerpo, es a partir del lugar ciudadano. No es una idea localista, no es una idea identitaria. La ciudad no es identitaria, la nación lo es. La ciudad es el punto de entrelazamiento más global que exista. Lo explica muy bien la urbanista socióloga Saskia Sassen, que dice las ciudades son el verdadero lugar de la globalización buena, de una globalización que no impide, que no destroza, que no cancela la corporeidad, que no cancela la relación material, física, afectiva con el lugar, con la memoria, con la imaginación, con el deseo. Es una manera de reflexionar sobre la crisis europea contemporánea, lo que estoy haciendo. Pero me parece que hay algo que pertenece también a otra situación que la europea. Ok, perdón, Bifo, voy a ver si puede hacerte un comentario con su voz Sara Moreno, le voy a pasar a ella el uso del micrófono, un momento. Parece que su micrófono no funciona. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Guido, estoy ocupado. Llame en una hora. Gracias. Bueno, parece que no le puedo pasar el uso del micrófono. Entonces Bifo... bueno, hemos cumplido con la hora, tú estás ocupado. En primer lugar quiero agradecerte mucho, pero mucho, tu manera de encarar la conversación. Creo que has dejado varios temas dando vueltas, y en caso de que fuera posible, me gustaría un poco más adelante invitarte a hacer como pequeños talleres de lectura alrededor de ciertos textos que tú has producido, que me parece que pueden desplegar. Estoy muy impactado por esto que planteas de la ciudad como afecto, incorporar los afectos, que los afectos son políticos, no incorporarlos a la política, sino que los afectos son políticos, en la ciudad nos reúnen, nos permiten encontrarnos con otros, cosa que en general el capitalismo no le interesa. Bueno, si tú quieres decir algo... No, quiero simplemente
agradecer a todos los amigos que han participado y espero que nos veremos en México, en Argentina, porque si la salud me lo permite, voy a venir como he hecho muchas veces. Yo he pasado 2 décadas cada año veniendo a México, particularmente a Oaxaca, que es una ciudad que me parece el fin del mundo, el lugar más bello que conozco, después de Nápoles. Vi saluto a tutti y buenas tardes. Ciao. Molte grazie. Sara Moreno te hace notar que hay una experiencia comunitaria en una ciudad de México que se llama Cherán. En México florecen pequeñas experiencias afectivas y comunitarias en los pequeños pueblos alejados de la selva de cemento. No sé dónde está Cherán en México, en cuál estado mexicano. Creo que es, dicen en Chiapas, pero a mí me parece que es en Michoacán, en Michoacán. No conozco Chiapas y conozco poco Michoacán, pero la próxima vez voy a Cherán. Muchas gracias, chao. Un gran abrazo, Franco, arrivederci. Bueno, si les parece, vamos a hacer, ¿les parece 20 minutos de descanso? Sí, Faustino Sánchez, podemos probar el audio ahora, que Manuel se comunique a través de su cuenta. Sí, Sara Moreno, hazme llegar la nota, que se la voy a hacer llegar a Bifo. Faustino Sánchez, alias Manuel, o Manuel alias Faustino, podemos probar el audio, que Manuel entre con su password.